Buenos días, querida familia, la paz del Señor con ustedes. Es un gusto agradable que el Señor nos permita un día más de vida en este día tan especial, día lunes. Hoy es un buen día para abrir nuestro corazón a la voz del Señor. Hoy es un buen día para abrir nuestras vidas, para dejar que el Señor nos seduzca y con su palabra transformadora también transforme nuestra vida y nos haga diferentes. Les invito pues a empezar este día con pie derecho, sobre todo escuchando su palabra en menos de 15 minutos. Abramos nuestro corazón y escuchemos y oremos con el Evangelio del día de hoy lunes. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genezaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no lo expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: Déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se los permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente, al ver, al ver lo que había pasado, se acercaron a Jesús y vinieron y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y bien vestido. Entonces tuvieron miedo. Y los que habían visto todo les contaron lo que le había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo: Vete a tu casa a vivir con tu propia familia. Cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de allí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él. Y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús.
Una vez más, podemos notar el poderío de Jesús de Nazaret. Una vez más podemos encontrar la autoridad que posee Jesús. Donde va Jesús, definitivamente el enemigo no puede resistirle. Y el enemigo lo reconoce. El enemigo rápido se da cuenta, es decir, Satanás rápido se da cuenta que quien está actuando, que quien llega ahí no es nada más ni nada menos que Jesús de Nazaret. Y es interesante cómo hoy nos dice la palabra de Dios que Jesús decide ir a una ciudad de paganos. Va a Genezaret. Se supone que es una ciudad de paganos, ciudad en donde pues lo que menos tienen es temor a Dios y lo que menos conocen es del Señor, es decir, una ciudad pagana. Sin embargo, Jesús decide ir ahí. Y es interesante cómo al llegar Jesús a ese territorio, a ese lugar, aparece un hombre endemoniado y dice la palabra de Dios que vino corriendo desde el cementerio. O sea, este endemoniado vivía en un cementerio. Que hay un cementerio. Ustedes y yo sabemos que en un cementerio pues hay muerte, tristeza, todo lo que conlleva el estar en un cementerio. No hay vida, hay desesperanza, tristeza e incertidumbre. Entonces este hombre dice, vive en un cementerio, está poseído por un espíritu inmundo. Es decir, este hombre no tiene motivo de vida, está excluido de la sociedad. Este hombre no tiene razón de vida, este hombre está muerto en vida, está poseído por un mal espíritu. Y es interesante que su vida había sido estando en un sepulcro. Y justamente a este hombre lo habían, dice la palabra de Dios, es como una película de esas de terror, ¿verdad? Que dice que lo habían amarrado, o sea, era tan fuerte el mal espíritu, que lo habían amarrado con argollas, con cadenas, y este hombre rompía las cadenas, destrozaba las argollas, porque nadie tenía fuerzas como él, o sea, tenía tanta fuerza que nadie lo podía sostener, nadie lo podía dominar. Definitivamente, podríamos decir, el Evangelio de hoy está bueno para una película de terror o un exorcismo. Sin embargo, lo que hoy el Evangelio de Marco nos trata de decir, que Jesús tiene poder y Él es capaz de actuar, sanar, limpiar y liberarnos de cualquier cosa mala que puede pasar en nuestra vida. El mal espíritu no quería salir de aquel hombre. Y es interesante cómo la gente conocedora como los fariseos, los saduceos, no reconocían a Jesús de Nazaret. Pero los malos espíritus se lo reconocían, entendían quién era el que estaba allí. Bien interesante. A veces el mal reconoce más rápido a Jesús y quienes se supone que estamos obrando el bien, entre comillas, a veces no reconocemos la presencia de Dios en nuestras vidas. Lo importante aquí es que Jesús libera a ese hombre de ese mal espíritu que lo venía cargando desde mucho tiempo y que lo hacía vivir lejos de la ciudad. ¿Cuántos de nosotros, ustedes y yo, a veces también venimos acarreando esos malos espíritus? Vivimos en un cementerio del pasado, de las tristezas, de la ansiedad, del miedo, del egoísmo, del odio, del rencor, de los celos, de tantas cosas que lo único que hace es alejarnos realmente de esa presencia viva y salvífica del Señor. Y Jesús le pregunta, y es la única vez en donde he oído yo que Jesús le pregunta quién eres. Y él dice, somos legión, o sea, porque son muchos. Y miren lo interesante, cómo al ver a Jesús, ellos se retuercen, quieren salir de allí, le dicen, no nos saque de aquí, si nos saca de esta comarca, mándanos a este lugar, a otro lugar. Y como miran un montón de cerdos ahí, y dicen, mándanos con los cerdos, permítenos que nos vayamos ahí. Y dice la palabra de Dios que Jesús se los permite. El montón de cerdos van, el mal espíritu van ante los cerdos, y los cerdos, dice, caen al abismo, podemos decir así,
al agua y todos se ahogan. Esa es su familia. Cuando Jesús llega, no hay nada que no pueda resistirle. Por muy muerto, por muy triste y por muy desolado que esté nuestra vida, cuando el Señor llega, Él transforma nuestra vida. Él da esperanza y consuelo a la vida del hombre y de la mujer que realmente quieren amarle y quieren adorarle, que quieren salir de esa dificultad, quieren salir de ese problema que están viviendo. Recordemos, para Jesús no hay nada imposible. Él es el Dios Todopoderoso. Él es quien tiene la autoridad para desatar cualquier atadura del enemigo. Y es así como el enemigo, es decir, esta legión de malos espíritus, salen de aquel hombre y lo dejan totalmente libre. Yo creo que hoy, este día lunes, el Señor también quiere sanarnos, quiere liberarnos, quiere darnos a nosotros esperanza, quiere darnos a nosotros consuelo. En medio de los momentos difíciles que estamos viviendo, en medio de las angustias, en medio de la incertidumbre que estamos viviendo, el Señor quiere darnos su amor, quiere que vivamos en su gracia y no quiere que lo dejemos dominar por el espíritu del mal, que lo único que hace es enfrentarnos los unos a los otros. El espíritu del mal es aquel que divide la familia, nos divide como hermanos, divide nuestro grupo, divide nuestro ministerio. Eso es lo que le encanta al espíritu del mal. Pero cuando el Señor llega, dice, todo se transforma. Nuestra vida llega a ser de darle sentido y llegamos a ser parte de esta vida de unidad y familiaridad. El Señor nos quiere libre, no nos quiere esclavos. El Señor quiere que nosotros formemos parte de esta familia de los elegidos. Y es interesante, fíjense que los generacenos, dice la palabra de Dios, que le rogaban a Jesús. Los generacenos le rogaban al Señor. Le rogaban al Señor, al Señor Jesús, que se fuera de allí, porque no querían que Él estuviera. ¿Cuántos de nosotros nos acostumbramos a vivir en el pecado? Y por más que el Señor llegue a tocar nuestra vida, por más que el Señor llegue a actuar en nuestra vida, no aceptamos el llamado de Dios. Jesús se fue de la comarca, se fue de ese lugar. A veces el Señor también se va cuando ustedes y yo no aceptamos el mensaje, no aceptamos el llamado, no aceptamos ser libre, porque Él nos quiere libre. Porque cuando nos acostumbramos al mal, deseamos mejor vivir en la oscuridad y no vivir en la gracia que el Señor nos pide. Es interesante porque este hombre quería ir con Jesús y le dice, permíteme ir contigo, permíteme acompañarte, permíteme ser tu mensajero. Él dice, no, vete a tu casa, ve a vivir con tu familia y cuéntale lo misericordioso que ha sido el Señor contigo, porque es necesario dar testimonio del amor de Dios. Y este hombre no se quedó así nomás, dice la palabra de Dios que lo predicó por Decápolis y por todas partes. Usted y yo también estamos llamados, si hemos conocido al Señor, a dar testimonio de Él. Le bendigo por familia en este día lunes, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios le bendiga, ánimo y fortaleza.